Queridos hermanos, querida familia, para todos los que vayan a escuchar esta conferencia, no solamente aquí en México, sino más allá, en Brasil, Estados Unidos, de donde nos vienen algunos mensajes, a donde vaya a parar esta conferencia, que haga todo el bien posible. Como siempre enseño, la palabra de Dios y la buena disposición del corazón no tienen fronteras. La palabra de Dios no está encadenada y puede llegar perfectamente a todos los corazones hambrientos de verdad. Y ojalá que de veras nos sirva a todos. Estas reflexiones que normalmente hacemos los jueves siempre a esta hora. Quisiera pedirles a los que ya están conectados que me den alguna señal, confirmar que verdaderamente me están siguiendo, que no tienen problema de audio o que está bien presentado, digamos, la imagen. Al parecer sí se está viendo, sí lo están siguiendo. Muy bien, hermanos. Muchas gracias por seguirme. Bien. El tema que nos va a ocupar el día de hoy, queridos hermanos, querida familia, es el éxito en la perseverancia cristiana. No el éxito de la perseverancia cristiana, sino el éxito en la perseverancia cristiana. Y poco a poco pues nos daremos cuenta de que verdaderamente es un tema central, porque como veremos, la perseverancia es un valor, una virtud que viene contemplada, por supuesto, en la Sagrada Escritura, aunque no forma parte esencial, digamos, de los valores tipificados en la Iglesia, por ejemplo, los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, las virtudes teologales. Sin embargo, es una virtud humana, pero al mismo tiempo cristiana, y es muy trascendente. Por eso quisiera abundar un poquito en información sobre este particular. Esperemos que sea de su agrado. Pero antes de comenzar, pues pedir siempre al Señor que nos ayude a profundizar todos estos elementos de lectura, y sin su ayuda pues de veras necesitamos siempre la fuerza del Espíritu Santo. Así que con mucho gusto nos dirigimos a Dios en esta tarde noche. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, con mucha sencillez y humildad nos ponemos delante de tu presencia. Danos las palabras adecuadas para tratar este tema de la perseverancia cristiana. Concédenos la sabiduría del Espíritu Santo, para que cada palabra que vaya a ser pronunciada pueda tocar el corazón de todos aquellos hermanos, hombres y mujeres que van a escuchar y van a seguir esta conferencia. Danos la fuerza de tu Santo Espíritu. Bendito seas, Señor, y dador de vida, amor del Padre y del Hijo. Te glorificamos porque eres digno de honor y de alabanza, porque nos iluminas y nos das amor a Jesucristo, por quien vamos al Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, como siempre hacemos, queridos hermanos, me gusta hacer una introducción a los temas que yo les dirijo para que nos ambientemos un poco en el tema de este día. Cuando hablamos del tema de la perseverancia, hermanos, parecería que estamos hablando de un valor más bien de tipo empresarial, estudiantil, laboral. Basta entrar a internet y ahí poner ese término, perseverancia,
y normalmente va a salir en relación a este ámbito. Y es que realmente, como decía ya, no lo vamos a encontrar ni en los dones del Espíritu Santo referido, la perseverancia. No se trata tampoco de una virtud teologal o de algún carisma, ¿sí? Ni siquiera se le considera como fruto del Espíritu Santo, aunque naturalmente el Señor Espíritu Santo, Señor y dador de dones y carismas polícromos, pues de él surge también esta virtud cristiana. Quizá un poco de analogía, si pensamos en la fuerza espiritual de este término, ¿no? Con la longanimidad, que es una virtud, pues con la cual el cristiano aprende a esperar el cumplimiento del designio divino, sin cansarse, sin fatigarse, sin enojarse, sin rebelarse contra Dios porque pareciera que se tarde en llegar y cosas parecidas, ¿no? Como veremos, la perseverancia asume un camino peculiar e intentaremos resaltar la importancia que tiene no solo para la vida espiritual nuestra, sino también para nuestra vida cotidiana. Pensemos, por ejemplo, en esas aventuras de nuestra niñez, del pasado. Cuando comenzamos a aprender cosas, a aprender artes y oficios, ¿no? ¿Cuántas veces estábamos a punto de dejar la carrera? Los proyectos personales, el aprendizaje de ciertos temas, de ciertas cosas. Por ejemplo, el tipear una máquina antigua de escribir, aprender a usar el internet, aprender a manejar el automóvil, a conducir una moto, una bicicleta, lo que sea, ¿no? Entonces, es decir, nos llega el desaliento de decir esto está muy complicado y hasta aquí llego, adiós, chao, nos vemos. Por tanto, vean, digamos de entrada que la perseverancia es una virtud humana, un valor humano, que nos otorga una fuerza para conseguir lo que queremos, sin tirar la toalla, sin decirnos a nosotros mismos, pues fíjate que ya lo pensé bien, siempre no, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos dicho a nosotros mismos esas palabras? Basta, hasta aquí llego, ya me harté, ¿no? Y ahí mismo, en ese rincón del corazón humano, que se siente desanimado para seguir con las cosas, ¿no? Aprendiendo. Se siente desanimado a continuar, ¿sí? Y ahí es donde nos damos cuenta que la perseverancia, pues no es fácil. No es fácil. Pero la necesitamos, cultivar a través del compromiso, de la fidelidad, de la constancia, ¿sí? Se atribuye una frase muy bonita de William Shakespeare que dice así: si el hombre fuera constante, sería perfecto. La verdad es que no siempre somos constantes. Veremos pues a lo largo de esta charla, de esta conferencia, que la perseverancia ha llegado a ser tan significativa en nuestros días, hermanos, porque estamos invadidos de una cultura pues superficial, una cultura light, una cultura también competitiva y de descarte. Si no estás a la altura, vas para afuera, ahí te quedas. Hoy más que nunca nuestra sociedad está necesitada de la virtud de la perseverancia. ¿Por qué? Porque lo va a conducir al éxito de todo lo que emprende, lo va a conducir a triunfar en la vida, a ser una persona triunfadora a todos los niveles humanos, no solamente el intelectual, no solamente el empresarial o económico, también en el nivel espiritual. Saber cerrar bien los propios objetivos y sellarlos bien con área de triunfo. Y bueno, utilizo mucho ejemplos, porque los ejemplos verdaderamente, hermanos, pues nos ayudan a entender mejor los conceptos. Mire, estando yo de misionero en la Sierra del Nayar,
más precisamente en Guazamota, Durango, justo al inicio de mi vocación franciscana. Debía yo, estando ya en el pueblito, atender al menos 3 rancherías y estaban muy distantes entre sí la una de la otra. Y entonces pues la gente me apoyaba, me decía, va a llegar pronto, no se preocupe, aquí nomás está pasando el cerrito, ¿no? Pasando el cerrito. Y yo pasaba el cerrito y se me aparecía otro cerrito, y pasaba ese otro cerrito y me venía otro cerrito. La verdad, la lejanía y el cansancio, yo no estaba acostumbrado, pues me invitaban a desistir de mi propósito, poniendo también cosas muy válidas, de tal manera que, oigan, son voces silenciosas que te llegan a tu conciencia, y son razones válidas, entre comillas. Es demasiado camino para atender 20 personas. Esas voces del silencio, digámoslo ya desde ahora, no son buenas. Son muy comunes en el estrés y en la depresión. Y uno tiene que ir aprendiendo poco a poco a ignorarlas, a hacerles poco caso y a no dejarlas que se enraicen en nuestra conciencia. Y bueno, pues finalmente tuve que vencer esa voz interior. Decía Nelson Mandela, por ejemplo, a propósito de estas montañas, que después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay otras montañas por escalar. Es decir, esto no termina sino hasta que termina, hermano. Siempre hay un reto, ¿no? Hay un reto, un desafío más adelante, y hay que afrontarlo. No hay que, como ya lo dije, tirar la toalla. No tendríamos que desanimarnos por eso. Mi experiencia misionera no fue fácil, pero quiero decirles algo personal. Fue una de las experiencias que más me marcaron y más me ayudaron a decidirme por la vida religiosa franciscana. Y eso es lo que soy, un sacerdote y fraile franciscano. Les pongo un ejemplo más, quizá más válido, no sé. Un segundo ejemplo de la importancia que tiene la perseverancia. Pensemos en un niño al cual sus padres le ponen el reto de componer un rompecabezas de un cierto nivel de complejidad. Ahora bien, si ese niño se aburre, si ese niño se deprime por no poder completar aquella tarea, hermanos, pues estamos ya delante de un problemita. Imagínense que comienza a desalentarse y no lo logra. Entonces, es posible que a la larga, pues esa experiencia de ese niño genere una personalidad pues incompleta, una personalidad, ¿cómo decir?, con rupturas, por decirlo de alguna manera. Pero si lo ponemos al contrario, es decir, que ese niño sí acepta el reto, sus padres lo alientan a seguir, y bueno, pues él se toma su tiempo y va acomodando una y otra las piezas hasta lograrlo. Entonces, hagan de cuenta que habremos generado una personalidad triunfadora, ¿sí? Y si a eso se le agregan otros conocimientos, sin duda, esa persona va a llegar a saber resolver los problemas de la vida y quizá también los problemas de los demás. Dicen los psicólogos que lo que somos ahora es en realidad un reflejo de cómo afrontamos la vida desde la infancia. Y qué importante es esto. Alguien a lo mejor podría pensar que estoy exagerando, sin embargo, el componer ese complejo rompecabezas, hagan de cuenta que ocupó al niño con una serie de otros elementos importantes, integradores. Por ejemplo, él tuvo que emplear inteligencia, él tuvo que emplear tesón, él tuvo que emplear tenacidad, insistencia, orden, disciplina, tiempo, voluntad firme, constancia, persistencia. ¿Ven?
Nosotros le hemos llamado perseverancia para armar un rompecabezas, pero se ponen en juego muchísimos otros elementos y por tanto vean cómo, ya lo digo desde ahora, la perseverancia va íntimamente conectada con otros valores trascendentes. Pero siguiendo el mismo ejemplo del niño que tiene que componer un rompecabezas, les presento el reverso del cuentito. Un niño que no tiene otra ocupación en sus tiempos libres, sino la consola de los videojuegos, que es muy típico a esas edades, ¿no? Algunos usan audios, en fin. Sin esa exigencia formativa de los padres, pues oigan hermanos, se va a generar un niño vicioso, un niño flojo, inconstante, negligente, que va a ser siempre moroso en sus trabajos, ¿sí? Que no le va a gustar el trabajo, que no le van a gustar los retos, los desafíos de la vida de todos los días. Un niño decidioso, un niño blando de carácter, obstinado en hacer solo lo que a él le gusta hacer, más que lo que debe hacer. Ese es el problema, hermanos. En pocas palabras, estamos formando actitudes de perdedores, los famosos losers, como dicen los gringos, ¿no? Perdedor, es un niño perdedor. Entonces nos damos cuenta que el triunfo de la vida no puede llegar al corazón que es miedoso, pusilánime. Así de importante y así de trascendente va a ser el cultivo de la perseverancia, y ese es el tema que estamos tratando en esta introducción. Ahora bien, hermanos, nuestra conferencia consiste en 3 apartados distintos. En un primer momento hablaremos de la perseverancia como una virtud humana, porque lo es, un valor humano. En segundo momento veremos las claves de la perseverancia cristiana. Y un tercer e interesante momento será hablar de los enemigos de la perseverancia. No es posible en el espacio de tiempo que tengo a disposición, para no cansarlos, abarcar todos los temas, así que abordaremos solamente el primero, pero lo desarrollaremos convenientemente para que realmente sea algo jugoso, algo útil para cada uno de nosotros. Comencemos con el primer tema. El tema de la perseverancia como virtud humana. Ya hemos dicho apenas que la perseverancia es una virtud, es un valor necesario para el crecimiento de una personalidad integradora, triunfadora. Y cuando hablo de personalidad integrada, pues me refiero a un proyecto humano, ¿verdad?, que sabe primeriar no solamente las cosas intelectivas, técnicas, artísticas, pero aquella personalidad que sabe integrar también, con mucho cuidado y esmero, las exigencias éticas y morales y espirituales. Todo eso integra al ser humano. Decía Dale Carnegie, un conferencista estadounidense, dice: la mayoría de las cosas importantes en el mundo ha sido lograda por personas que han seguido intentándolo cuando parecía no haber ninguna esperanza en absoluto. ¿Sí? Es ese tesón, esa persistencia en las acciones hasta lograr los objetivos. Ahora bien, si la perseverancia se entiende como esa fuerza motivacional, hermanos, que nos conduce a las metas anheladas o a la fase final de un camino, es necesario pensarla, pues comencemos a decir, con criterios de confianza en sí mismo. Les digo, hermanos, un corazón pusilánime, miedoso, no alcanza nunca las metas. Pero también en el cultivo continuado de esos valores trascendentes, tendríamos que recordar que somos luz y que somos sal. Somos tenacidad y somos constancia.
Decía Víctor Hugo, la mayoría de los hombres no carecen de fuerza, sino de constancia. De tal manera que necesitamos la constancia para poder lograr la perseverancia. Iremos ampliando todos estos conceptos más adelante. Entonces, digamos ya la primera anotación y trascendente. No existe ninguna área colindante a la actividad humana que no necesite el valor de la perseverancia. No existe, hermanos. Búsquenle como quieran. Habría entonces que entenderla como esa fuerza interior que te mantiene firme en los objetivos vitales que tú te has trazado. Esa es una fuerza interior. No hay montaña que no se pueda escalar, aunque exista también en las personas el desaliento, pero al final, si persisten, nada ni nadie puede frenar o hacer desistir de un camino trazado, ¿sí? Nada ni nadie te debe de hacer desistir. En este sentido, bueno, pues como dicen por ahí, somos arquitectos de nuestro propio destino. Hay una fábula que yo he platicado, enseña mucho, las fábulas en general enseñan mucho, y con cuentitos así amables y con participación de animalitos. Esta fábula ya lo he dicho en otros contextos, así es que pido una disculpa para los que ya la han conocido. Y es la fábula de la rana que cae al fondo de un pozo. Fíjense ustedes, en una ocasión, dice esta fábula, iban 5 ranas por un bosque y entonces, sin percatarse que había un enorme agujero en la tierra, una de las ranitas cayó imprudentemente en un agujero y ahí desde ese hueco sobre la tierra, pues le parecía muy complicado poder surgir, poder levantarse, poder subir. Era demasiado alto para ella. Así que lo intentaba, sí, no digo que no, lo intentaba una y otra vez, pero no podía. Alrededor de ellas, las demás ranitas comenzaban a decirle, mira, ya te tocó, nos podía haber tocado a nosotras, pero te tocó a ti, ese es tu destino, no puedes subir, no puedes subir, mejor pues quédate como estás y acepta lo que tienes. Y la ranita veía que le decían cosas y no se desanimaba e iba siempre más adelante, saltando y saltando y saltando. Y ellos a desanimarla y ella a saltar. Más la desanimaban y ella más saltaba, hasta que por fin, en uno de esos saltos, pisa una roca y se impulsa con fuerza y logra llegar a la superficie. La moraleja dice así: ¿por qué logró salir aquella ranita del pozo? Porque era sorda. Cuando ella desde abajo veía que le decían, ya quédate ahí, ella estaba pensando que le estaban animando a salir con más fuerza. Y a veces tenemos que hacernos sordos a todos aquellos que intentan desanimarnos, desalentarnos, aquellos que no nos dejan crecer, que no nos dejan conformarnos como personas de altísima dignidad. Tendremos que hacerles frente a esto. Tenemos que hacer como la ranita, oídos sordos, hasta cumplir las metas anheladas. Y bueno, si gustan otro ejemplo, es un ejemplo vivencial también. Cuando me tocó estudiar, varios compañeros, personas me desanimaban porque quería estudiar Sagrada Escritura. Pero me decían muchos, hasta profesores, ¿verdad?, que era demasiado difícil porque pues tenía que aprender lenguas antiguas, ¿no? Pero yo creí la voz de mi conciencia que me decía, no, tú sí puedes hacerlo, esfuérzate, cumple tu meta.
Y bueno, claro, uno debe de aprender el camino de la humildad, aprender a situarse. Y la humildad, claro, sí, significa aprender a escuchar al otro. Su voz es importante, pero no será una voz nunca que sustituya la certeza interior de tu corazón. Nunca lo puedes sustituir. Lo puedo, lo debo hacer, es un bien para todos y ahí está. Vamos adelante. Es claro también que en la vida tendremos situaciones complicadas, hermanos, obstáculos de todo tipo, diversos tonos y sabores de obstáculos que van a impedir siempre nuestras metas, nuestros objetivos. Y bueno, pues van a ir en contra de nuestros sueños, van a intentar hacernos perder la batalla. Es una batalla a veces rara porque a veces tendremos que batallar contra nosotros mismos, con nuestros desalientos, con nuestros desánimos, nuestras caídas, nuestros errores, nuestras pruebas, aprendizajes nuevos. Pero tenemos que llegar a la meta anhelada, luchando contra todo. De tal manera que si la presentamos así, como lo estamos haciendo de manera humana, humanamente comprendida la virtud de la perseverancia de que estamos hablando, debe practicarse desde que eras niño hasta ahora y hasta tu último suspiro. Así es. Si la meta de la vida es llegar a la otra orilla del lago, y ustedes saben de qué estoy hablando, es necesario pues plantearse pequeñas metas, aprender de otros navegadores de la vida, con sabiduría, con experiencias, y luego establecer controles de seguimiento, no soltar nunca. ¿Tienes la barca? Bueno, pues navega y rema. ¿Te va a venir el cansancio? Sí, el cansancio llega. Deja momentos de silencio, descánsate, momentos silenciosos para ti. Recupera fuerzas, pero sigue navegando. Vendrán otros navegantes que te hablarán de ir a otros lugares. No hay que desistir de tu empeño. A lo lejos verás siempre un faro de luz que guía tu barca. Sigue navegando, es la luz de la fe, es la fuerza del amor de tu familia, es la fuerza de amor de tus hijos, el apoyo de quienes te quieren, la compañía de tus amigos. Sigue adelante, continúa, ¿sí? Pero claro, hermanos, no voy a tapar el sol con un dedo. Este camino es pesado, hay contratiempos. En esta aventura de vida se van a encontrar muchos contratiempos que se empeñan en no hacer cumplir tus metas, tus anhelos, cumplir tus sueños. El más grave nace de nosotros mismos, de creer que cumplir nuestras metas no depende de nosotros, que depende de otros, y por eso andamos culpabilizando a otros. No hay que hacer caso. Recuerda lo que dije antes, somos arquitectos de nuestro propio destino y nuestro destino es un destino de gloria. Necesitamos seguir. Otro de los contratiempos va a ser que al final del día uno termina cansado. A veces se pierde la motivación personal. Y dentro de esa pérdida de la motivación personal, la que te impulsó a un proyecto, te quedas en el camino. Es cuando vas con una persona y le dices, yo empecé contigo esto, pero ahora te digo, ya no puedo más, ahí nos vemos. Y se van. No cumplieron sus metas. O quizás sí las cumplieron, no lo sé. El ser humano es muy complejo en su manera de actuar, en su manera de concebir las cosas, de pensar. A pesar de tener a veces todo bien trazado, nos dejamos atrapar por internas o externas dificultades. Y esas dificultades nos bajan la guardia, nos bajan la estamina y ya no tenemos fuerzas para remontar. Pero el mundo está lleno de ejemplos grandiosos. Yo, por ejemplo, aquí les puedo citar a ese compositor alemán conocido como Beethoven,
Ludwig van Beethoven, que muchos no saben esto, que él vivía en una pobreza verdaderamente significativa. Vivió desilusiones amorosas tremendas que le hacían escribir su música. Y aparte de todo esto, le añadimos al factor pérdida del oído. Ustedes saben que Beethoven perdió el oído en su madurez como músico. ¿Y qué creen que decía? Decía lo siguiente, es una frase atribuida a él, una oración. La marca esencial que distingue a un hombre digno de llamarse hombre es la perseverancia aún en las situaciones adversas y difíciles. Es un principio de vida y gracias a esa actitud vital frente a las dificultades de su propia existencia, todavía disfrutamos su música, que es una auténtica delicia. Es necesario entonces, hermanos, mantener bien educada la voluntad para dirigirla con energía a nuestras metas programadas. Otro de los elementos, pues digamos, que tendríamos que vencer son que a veces no somos personas con objetivos claros. Nuestros objetivos no son claros. Si yo te digo ahora, ¿cuáles son tus objetivos de vida? ¿Cuáles son los objetivos de tu familia? ¿Cuáles son los objetivos de tu vocación? ¿Tienes ideas claras y distintas? La voluntad es autoafirmarse. La voluntad es querer, pero es necesario trazar objetivos claros. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a conseguir esta maestría aunque me cueste mucho conseguirla. Yo me mantendré firme en el respeto y fidelidad a mi esposa o esposo, aunque haya gente alrededor que me lleven por otro camino. Me voy a mantener firme. Yo voy a conseguir tan tarde o temprano este trabajo que me interesa conseguir. Voy a hacer una y otra vez el intento hasta lograrlo. No debemos entonces, hermanos, ponernos nosotros mismos impedimentos a nuestras propias metas. Ni siquiera nuestros defectos deberían hacernos flaquear, porque esa es otra. A veces no tenemos una autoestima alta y ahí nos atoramos. Tendremos que vencernos a nosotros mismos para no flaquear. Podríamos decir entonces que la perseverancia es como un suave perfume que se expande. Es decir, tenemos que inculcar desde nuestro ejemplo de vida persistente a aquellos que nos rodean, que son nuestros amigos, parientes, amigos, hermanos espirituales, a todos ellos. Es un perfume que se expande, es decir, es un ejemplo de vida. Es un ejemplo de vida. Y así influimos como personas persistentes, con objetivos claros, a alumnos, adolescentes, jóvenes, seminaristas, trabajadores, etc. En otras palabras simples, el modelo perseverante es contagioso, hermanos. Es contagioso. Y bueno, ya podemos entonces hablar de la siguiente aseveración. El éxito personal tiene a la base el valor de la perseverancia. El éxito es un conjunto de acciones, ¿no?, que se dirigen con perseverancia a conseguir, como ya dijimos, los sueños, lo que anhelamos, las metas, etc., ¿no? Pero ahí entra en juego no solo tus aptitudes humanas, entra en juego toda una serie de cosas, no solamente talentos, también virtudes, exigencias propias. Es necesario el tesón, es necesario la responsabilidad, la persistencia en aquellas cosas, ¿no? Y también aquí entra algo de que hemos estado hablando ya en otros contextos, la cultura del esfuerzo. No se puede llegar lejos sin sacrificio y esfuerzo personal por conseguir lo que se quiere. Entonces, es necesario, hermanos, que invirtamos tiempo, recursos, espacio para aprender y desarrollar otros valores, ¿verdad?, que nos pongan en el camino de obtener el éxito a nuestras acciones, a no quedar a la mitad del camino,
a no quedarnos cortos en la mirada. Necesitamos a menudo pues luchar, como decía, con nuestras propias fragilidades, que se convierten en algunos casos en un enemigo peligroso que impiden cumplir nuestras metas. Creo que lo más importante es que lo que no nos tumba, como decimos en este dicho popular, lo que no nos tumba nos hace más fuertes. Entonces, ahí está, aprender de nuestros propios errores y volver a repuntar, seguir avanzando y continuar esforzándose. Nada de que, pues es que ya no quiero más seguir en tal o cual actitud, en tal o cual meta, porque entonces será siempre una persona que le visita el fracaso en todo lo que hace, porque no termina nada. Por tanto, el éxito solo se consigue con trabajo duro, con constancia, esforzándose siempre. El éxito se consigue definitivamente en el estudio, en el sacrificio y sobre todo en el cariño por hacer las cosas que nos gusta hacer. El amor por la vida, el amor a las cosas que hacemos. Fíjense que tenemos que ponernos de pie y aplaudirle a todos esos médicos y enfermeras que dan la vida literalmente en el cumplimiento de sus deberes, porque aman su vocación del cuidado de la salud, la aman, no están ahí porque les van a premiar, porque les van a dar un bono o un milloncito de más, están ahí por amor a la camiseta y mueren en la raya. Ellos son los héroes de nuestro tiempo y hay que aplaudirles. Dios los bendiga a todos los médicos, enfermeras, a todo el personal de la salud. Ahí podríamos considerar hasta los camilleros, los intendentes, las secretarias que se están jugando la vida. Que Dios me los bendiga a todos ellos, en todos los confines del país y más allá. Dios les conceda siempre la fortaleza necesaria. Decía Mahatma Gandhi, hermanos, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo más que en el resultado. Y un esfuerzo total equivale a una victoria completa. Tú esfuérzate una y otra vez. No alcanzaste los resultados que a lo mejor tú tenías. Se murió el paciente. No cumpliste la meta esperada. Pero síguete esforzando. Algo bueno surgirá. Entonces, queridos hermanos, es importantísimo cerrar este primer apartado diciendo que la perseverancia en cada uno de nosotros necesita reforzarse. Y se refuerza con todas las virtudes posibles que coadyuvan a lograr nuestros objetivos. De tal manera que ahí vamos a considerar pues, otras virtudes como la fidelidad, como el compromiso, la constancia de que ya se habló, el espíritu de sacrificio. Bueno, y naturalmente la perseverancia, decía, necesita la cultura del esfuerzo. ¿Qué es la cultura del esfuerzo? Hoy por hoy se habla mucho de este término, de esta cultura del esfuerzo. Lo van a encontrar en temas de psicoterapia, de psicología, en el ámbito empresarial, en los foros de crecimiento humano, bueno, hasta en la política. Me enteré que fue una de las tendencias de la filosofía política de Luis Donaldo Colosio, de feliz memoria. Él creía en la cultura del esfuerzo para sacar adelante a nuestro país de la pobreza, de la poca educación, en fin. Digamos entonces que la cultura del esfuerzo va a ir muy de la mano con la perseverancia. Podríamos decir que sin cultura del esfuerzo no puedes llegar a la meta, sin la cual no podríamos, decía, conseguir la meta deseada, y necesitamos entrar a este esfuerzo personal, desarrollar talentos, vencer los miedos, librarnos de la flojera, de la apatía, ¿no? De la indiferencia. Fíjense que es una cosa tan bonita esto de la cultura del esfuerzo, apenas estoy entendiéndola. Hay algunos psicoterapéuticas que dicen que tiene tanta fortaleza, tanto poder, esta cultura del esfuerzo, que puede coadyuvar a sanar
depresiones, cuadros depresivos por la cultura del esfuerzo. Bueno, el esfuerzo es necesario para el éxito de todas nuestras empresas humanas. Ahora bien, queridos hermanos, la perseverancia como virtud humana es, sin duda alguna, la base para nuestra perseverancia espiritual. De tal manera que decía San Agustín que la gracia supone la naturaleza y no podríamos hablar de una perseverancia cristiana sin tener a la base esta visión, digamos, valor humano, como ya lo hemos estado expresando, del factor perseverancia. En el siguiente tema nos daremos cuenta que la perseverancia espiritual es la que nos hace llegar al espacio final de nuestra historia con triunfo, triunfo sobre la vida, triunfo sobre el dolor y el sufrimiento, triunfo sobre la ancianidad, triunfo sobre nuestros desalientos, triunfo sobre todo aquello que me quiso bajar las alas, que me impedía de alguna manera volar alto hasta poner nuestra vida en los picachos rocosos de nuestra propia existencia. Pero ese, sin duda alguna, queridos hermanos, será el tema que nos va a ocupar el siguiente jueves con el favor de Dios. No quiero mezclar temas, veremos entonces la portada cristiana de la virtud de la perseverancia y naturalmente los espero a todos. Cierro este espacio formativo agradeciendo infinitamente todos sus comentarios, todos aquellos que se han conectado ahora en vivo y aquellos que van de manera diferida a seguir esta conferencia. Que Dios me los bendiga y yo sigo con la actitud que los mismos hermanos y hermanas me han pedido de continuar, que les dé mi bendición sacerdotal, humildemente se las entrego. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro, tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. Los bendiga Dios misericordioso y bueno, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Que descansen todos, hermanos. Muchas bendiciones.